Hola, estamos en el desafío de tablas y gráficos con Google Sheet. En la primera pregunta decía que creara una nueva columna a la derecha del grupo de ingresos por grupo y transforma esos valores a discretos. Por lo tanto, utilizamos la fórmula IFS y si cada valor que contenía en la columna D, por ejemplo, en low income, eh, es, le damos el valor 1 y así para cada una de ellas le damos el valor 2, 3 o 4, así respectivamente. Esa era la primera parte. La segunda parte dice, si pensamos en realizar una visualización con datos disponibles, ¿qué variables no se prestan para ello? Explica la respuesta. Bueno, pues aquí observamos todas las columnas y la que no correspondería a gráficas o a tablas sería el código del país, lo cual no nos ayudaría a identificar exactamente a qué país se refiere. Entonces, para la visualización y para el análisis no es recomendable abreviaciones, ¿bien? Porque no queda claro para el que está visualizando las gráficas o las tablas. En el tercer paso, decía crear una tabla dinámica que muestre la evolución año a año del gasto promedio en salud por grupo de ingresos. Entonces, necesitamos asociar por el año la evolución, pues del año 2001 hasta el 2019 que tiene la tabla, y el gasto lo colocamos, vamos a editar la tabla dinámica. Acá está los parámetros, lo cual arrastramos en las filas los años, y en las columnas el grupo por ingreso. En el valor, entonces, colocamos el gasto por el gasto de salud, pero lo colocamos aquí suma, él daba el valor por suma, entonces lo cual había que cambiarlo por el promedio, el más adecuado. Bien. Luego, como no pedía mía, solamente asociar el gráfico a ella y justificar los parámetros, seleccionamos el gráfico de tipo de línea, ya que pues si es evolución de tiempo, el más adecuado es línea. Lo que acá en las configuraciones del gráfico, los parámetros estaban en el eje de la Y de 0 a 8, que es el promedio de salud, el porcentaje de promedio de salud por ingreso por cada uno de ellos, lo cual se movió a que fuera más visible de 4 a 8. Eso se coloca acá en los de los ejes, por ejemplo, en el eje vertical se coloca el mínimo 4 hasta el máximo. Como no, a eso fue lo que se le cambió en los parámetros. Y bueno, su título, como debe de estar, y su leyenda se colocó en la parte de abajo. Y se le quitó la leyenda del eje horizontal para que no aparecieran los años, porque se sobreentiende que pues la secuencia 2002, 2004 hasta el 2018 es por año. Eso es todo. Acá en los títulos de los ejes se pueden cambiar. En título del eje horizontal o del eje vertical se elimina y así no tiene título. El título de la misma gráfica me lo está mostrando, pues, a qué se refiere. Bien, el número 4 es dice así, crear una tabla dinámica que muestre la evolución de la esperanza de vida por región, asociada a un gráfico a ella, justifique el uso de sus diversos parámetros de la tabla. Entonces, editamos aquí la tabla dinámica y observamos que se colocó en la fila los años, porque quiero ver la evolución de la esperanza de vida, en la columna las regiones, ¿sí? Exactamente, porque así lo decía el requerimiento por región, y asociar el gráfico a ella, y utilizar igualmente las configuraciones del gráfico para ver los parámetros. Y aquí lo nuevo era que pedían que qué filtro se podría mostrar. Entonces acá en la tabla yo puedo filtrar y automáticamente se coloca, vamos a ver aquí la tabla, igualmente aquí le colocamos el nombre del eje sí, es expectativa de vida, que la unidad es en años, es de 50 a 85 años.
también se cambió el eje a que fuera el mínimo desde 50. Y se quitó el total, hay aquí una curva del total, porque al seleccionarla, sí, pero uno puede también quitarla en esto de mostrar, y él nos muestra los totales por columnas y por filas. Entonces aquí solamente dándole un check para mostrar o quitar los valores totales. Bien, lo dejamos así, lo cual aquí en la gráfica no se ve los totales, sino solamente las regiones. También los filtros, entonces arrastramos, y como decía la pregunta, que qué filtro se podría considerar. Consideramos que podríamos mostrar, si yo quiero precisamente ver, recuerden que aquí estamos viendo el país y el año, si yo lo quiero ver por el nivel de ingreso. Entonces en el nivel de ingreso yo puedo borrar acá y puedo ver, por ejemplo, solamente los de bajo ingreso, o bajo y medio, los dos. Por lo tanto voy a ver solamente la gráfica de ellos. Entonces me puedo también a través de filtro fijar en alguno solamente de alguno de los grupos por ingreso. Seleccionamos aquí todo, le damos a aceptar y volvemos otra vez. Y también lo colocamos por, bueno, puede ser por país o por región. Yo lo coloqué aquí por país, y si lo podíamos ver también por país. O por región, es solamente arrastrar, colocarlo acá en la parte de abajo, y si quiero ver por una región específica, lo borro, por ejemplo, y quiero ver solamente la parte de latino, voy a ver son la 20 valores, por lo tanto pues no, como que no me ayuda mucho la gráfica. Entonces esas son la manera de cómo filtrar. En la número 5 decía, duplica la hoja de datos y aplica filtros para escoger solamente los valores del año 2019. Queremos ver solamente el año 2019, por lo tanto se duplicó, se le colocó a la hoja datos 2019, porque así es lo que vemos acá, pero aquí están todos los datos. Se filtra colocando, quitando aquí los filtros en este símbolo, lo cual aquí aparece el símbolo del filtro, que es como un embudo, y aquí se selecciona solamente el 2019. Lo cual me va a dar la tabla solamente del año 2019. Y con esa se creó, se coloca insertar una tabla dinámica, y con ella pues manipulo, la edito, y se arrastran las columnas de esa tabla que yo quiera revisar. Por lo tanto, los parámetros, como decía, si crea una tabla dinámica que compare el desempleo con algunas otras variables. Yo tomé las variables, lo ve que el valor es el desempleo, pero en las columnas coloqué los grupos de ingresos y las regiones. Entonces, como sigue siendo el mismo estudio, viendo esas variables, pero ahora quiero ver solamente del año 2019. Entonces, igualmente dejé el filtro, agregué también unos filtros, para poder, si quiero ver el filtro, por ejemplo, de alguno de los grupos, vamos a borrar acá, por ejemplo, el grupo, lo cual puedo ver solamente por la región, pero de algún grupo específico del año 2019, el porcentaje de desempleo. Entonces aquí podemos ver que están pues, en la región Europa y la parte de África del sur, el Sahara, está casi del mismo porcentaje. El que tiene menos porcentaje de desempleo es la parte este y norte de África. Bien, entonces estos filtros me permiten a mí pues manipular y ver en el momento, seleccionar y sin estar modificando gráficos. Lo que podemos concluir con esta, que es lo mejor de ver una gráfica, es que en algunos como por ejemplo en Norteamérica, en la región Norteamérica, no tenemos, o será que no habían los datos, o no hay un porcentaje de desempleo para los ingresos bajos, o para el ingreso medio bajo, y para los ingresos medio bajos. Solamente para Norteamérica tenemos datos o el desempleo desde ese año, desde el 2001 hasta el 2019, para los ingresos altos. Entonces aquí podemos ver que en algunas regiones pues faltan grupos de ellos.
Y también podemos ver que donde hay más porcentaje de desempleo es en los ingresos altos medios en Sudáfrica. Y los más bajos sería el de desempleo en el este norte de África, en el medio este de norte de África, con un porcentaje menor del 5% de desempleo. Eso es lo que podemos resumir de este gráfico, que es lo que facilita los gráficos que dan un resumen de toda la data. Gracias.